Listo. Entonces, muy amables, muchas gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a hablar acerca de una línea de trabajo en la que me especializo y es justamente convertir datos en conocimiento, aplicando algunas técnicas de comunicación efectiva, ¿no? Esto tiene toda una metodología detrás, y pues me parece que es importante también tener este tipo de acercamientos. Antes que nada, para los que no me conocen, yo sé que algunos de pronto ya me conocen, eh, soy Isaac Castañeda, soy ingeniero de sistemas, especialista en gestión tecnológica en la Universidad Javeriana, tengo una maestría en innovación, he trabajado, mi foco de trabajo es la analítica y la inteligencia artificial. Actualmente lidero el Hub de Analítica de la Vicepresidencia de HSE en Ecopetrol y soy docente universitario justamente en esta línea. Soy docente también de la Universidad de Asturias en el posgrado de analítica. Em, mi campo de acción es el uso productivo de datos, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, cómo generar elementos valiosos o cómo generar productos valiosos alrededor de los datos. Y el segundo mi segundo campo de acción es el uso ético de la información, ¿no? Aquí, digamos que nos vamos por otro lado, pero por el que nos vamos a orientar hoy es más por el uso ético de los datos. Quisiera arrancar con una frase de un profesor que ya se murió, el profesor John Tukey, un profesor que trabajó bastante en el concepto que hoy tenemos de visualización. Yo sé que en los últimos años el concepto de visualización ha sido cada vez más utilizado, afortunadamente, sobre todo después de la pandemia, después del 2020. Este campo de acción empezó a crecer y hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Primero, la visualización lo que queremos mostrar de los datos no es analítica necesariamente, ¿no? La analítica es un campo más amplio en el que buscamos generar valor a partir del análisis de los datos justamente. Y ese valor, de una forma, no siempre, se hace a partir de este tipo de conceptos, este tipo de acercamientos. Ahora, que lo hagamos de forma repetitiva, que lo hagamos de forma consistente, es donde queremos llegar a las organizaciones, ¿no? Que esto no sea un proyecto, que no sea una acción, sino que la comunicación efectiva a partir de los datos se vuelva un estándar. Y eso justamente era lo que decía este señor, ¿no? Él decía que mucho de la eficacia de la información está en cómo lo comunico, está en cómo lo presento. Y después otros profesores, de hecho mucho de la corriente de Princeton y otros profesores de MIT han venido desarrollando este concepto de comunicación efectiva a partir de la visualización, a partir de técnicas de visualización y han llegado como a un acuerdo, que es un poco lo que voy a desarrollar hoy muy brevemente. En algunos conceptos seré un poco más ágil, en algunos me quedaré un poquito más, pero mi invitación es a que profundicemos en esto, ¿no? Que tengamos claro primero que estos conceptos y estas técnicas asociadas a la visualización, donde todos escuchamos el término de BI o Business Intelligence o inteligencia de negocios, no es únicamente la analítica y que nuestro llamado es a que desde el punto de vista estratégico de la organización lo veamos como una oportunidad para poder generar una comunicación efectiva. Teniendo este contexto claro, debemos mencionar otra cosa, ¿no? Y es que
cerca del 1% de la información de los datos de las organizaciones se usan realmente o se les saca el jugo, ¿no? Claro, muchos de ustedes dirán, no, pero ¿cómo así que el 1%? Y claro, ustedes dirán, no, pues que yo sí utilizo todas mis bases de datos, utilizo todos mis Exceles, utilizo todas las bases de datos de los sistemas de información que tengo y utilizo, bueno, en fin. Pero recuerden que los datos de las organizaciones, incluso los datos de uno, no solamente están en los datos estructurados. Mucho de la información está en datos no estructurados. Y buena parte de esa información es la que se pierde o es la que no se utiliza, más bien, más que perderse porque los datos no se pierden. Eso es como la energía, es la que uno no se utiliza, ¿sí? Se dejan guardados ahí, se dejan almacenados, duran años, décadas, pero está ahí almacenado. Entonces, el gran llamado, el segundo gran llamado, es a que seamos muy proactivos al momento de utilizar la información y de entender, sobre todo, creo que lo más difícil es eso, ¿no? Comprender dónde está la información. Recordando que, como les digo, no solamente está en las bases de datos, en los Exceles, en los archivos, sino que la información está en muchas partes de la organización, en muchas partes de lo que nosotros convivimos, tenemos a nuestro alcance y no nos damos cuenta, ¿no? Y ese es el gran mensaje. Los datos son tan buenos como su capacidad de entenderlos, ¿no? Si yo puedo tener mucha información, incluso en algunos proyectos, nosotros desarrollamos proyectos para la vicepresidencia. La vicepresidencia HC tiene tres grandes focos, ¿no? Salud, seguridad y ambiente. Y nuestros esfuerzos siempre están orientados hacia la gestión del riesgo, hacia la generación de valor, bueno, en fin. Pero siempre priorizamos con respecto a la calidad de la información. Y la calidad de la información no es más que ese valor intrínseco de los datos que es susceptible de ser entendible. Entonces, mucha gente dice, no, es que yo tengo un montón de información. Pero cuando uno va y mira, posiblemente no se asocia con lo que yo necesito, con lo que yo requiero, con lo que está pidiéndose o con lo que se está necesitando. Entonces, esa capacidad de la que este profesor mencionaba es justamente esa, ¿no? La que debemos ser muy, en algún documento, en algún artículo de él, tal vez de los últimos, él habla de una habilidad que siempre me ha parecido pues muy, muy, muy visible, y es la capacidad olfativa de los datos. Es decir, de hecho, así lo llama, el sniff, el data sniffer. Y es cómo podemos olfatear los datos en las organizaciones siempre con una vista hacia la generación de valor. Porque cuando arrancamos con eso, cuando tenemos esas antenas puestas, identificando dónde están los datos que necesito para responder las respuestas, es como obviamente esto se alinea, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo se conecta entonces los datos y el conocimiento? ¿Sí? Y voy a llevarlos de una vez a la respuesta porque esto es lo que vamos a desarrollar en esta breve charla. Cuando hablamos de conocimiento, de comunicación a partir de la comunicación efectiva, tenemos que tener claro que ir hacia esa vía, convertir datos en conocimiento, es un recorrido de maduración y es un recorrido también de esfuerzos, ¿no? No se hace solo, ¿sí? No solamente en muchas organizaciones, en muchos problemas que he visto relacionados con la generación de valor en los datos, está porque la organización cree que solamente digitalizando la información es suficiente, ¿sí? Antes estaba todo manual y ahora montamos un sistema de información o montamos una aplicación o utilizamos una aplicación para mejorar, dinamizar, automatizar un proceso. No quiere decir que está mal, ¿no? Está bien. Pero yo todavía no estoy generando conocimiento. Estoy automatizando cosas, claro. Estoy mejorando
experiencia de un usuario. Estoy cambiando radicalmente un proceso. Eso sí, total. Estoy creando conocimiento intrínseco, implícito en las personas, o cada vez tal vez lo pueden hacer más fácil, más rápido. Esa experiencia sí se está ocurriendo, pero no necesariamente se está acumulando conocimiento en la organización. ¿Por qué es importante entender este concepto? Porque, como les digo, existen varias corrientes. Afortunadamente, con los años se ha venido decantando. Al principio se pensaba que muchos datos pues estaba muy bien. Luego de muchos análisis y varios estudios em, muy fuertes en esta vía, se detectó que tener muchos datos, pues sí era importante, obvio, en la medida que más datos tenga mejor, pero más datos con ciertos niveles de calidad, que como les decía hace un momento, pues es una cualidad intrínseca, ¿no? La calidad no se imprime, se construye, ¿sí? Entonces, y normalmente se construye a través de un proceso. Es decir, yo después de que tengo un dato de mala calidad, no quiere decir que no lo pueda recuperar, puedo construirlo, lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Pero cada vez me cuesta mucho más imprimir esa cualidad. Por eso es importante entender entonces este panorama. En muchos casos, lo que ocurre es que las organizaciones no tienen claro esta vía y pretenden llegar muy rápido o quieren llegar muy rápido a la generación de conocimiento sin, como les digo, madurar, ¿no? Esto tiene que eh, realizarse o ejecutarse a través de una serie de pasos. Entonces, lo primero que hay que entender es que los datos no son más que una huella, no son más que un vestigio de una transacción. Y que de ese vestigio o que de eso que quedó, obviamente es un elemento valioso porque nos está generando o fue parte de un proceso o es el producto de un proceso, pero en últimas ocurrió porque algo se compró, se vendió, pasé por un torniquete del Transmilenio, porque hice una consignación, porque subí unas escaleras, porque oprimí un botón, porque, en fin, ocurrió una transacción y producto de esto es que un dato se genera. Una persona se enfermó y fue al médico, el médico le registró una historia clínica, en fin. Los datos, cuando tenemos claro eso, que es un vestigio, que es algo que quedó de una transacción, pues entendemos que detrás de ese dato, así como pasa con los dinosaurios, ¿no? Que encuentran unos huesos o encuentran unas huellas o unas pisadas y con eso se recrea todo un universo y se recrea una escena o se recrea un animal, pues lo que buscamos nosotros con la analítica es justamente eso, recrear un comportamiento. Con los datos podemos identificar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Identificar comportamientos de compra, de venta, de generación de contratos, de comportamientos de clientes, de llamadas, bueno. Y cuando yo recreo este comportamiento y lo entiendo y lo incorporo a la organización, es que ahí sí estoy generando conocimiento. Fíjense la vuelta que hay que hacer, ¿no? Y entonces, lo que se pensaba, esto no es nuevo, ¿no? Incluso esto es antes del profesor John Tukey, ya habían estudios de esto. Pero lo que se pensaba era que para poder hacer ese entendimiento, solo bastaba con procesar datos. ¿Sí? Entonces, ahí en ese mundo, en esa dinámica, era donde venía el concepto de que entre más datos mejor y que pues procesando muchos datos tenía que yo generar conocimiento porque estoy entendiendo un concepto, estoy entendiendo un comportamiento. Las últimas corrientes empezaron un poco a bajar esa lógica, partiendo del hecho que no siempre el comportamiento se entiende únicamente procesando datos. Sí, claro, es una parte fundamental, importante, pero lo que el profesor John Tukey, bueno, y todas sus investigaciones y todas las personas que han trabajado en esta vía, dicen es que
finalmente yo comprendo cuando comunico y cuando comunico de forma asertiva. Como pasa en todo en la vida, si yo tengo una dificultad, un problema, una situación en la vida, si quiero entender algo trascendental o profundo en mi existencia, por ponerlo trascendental, pues hay que entenderlo, ¿no? Y normalmente se entiende cuando investigo, cuando busco, cuando conecto información, cuando conecto la historia de mi pasado con lo que me está ocurriendo hoy en día, y bueno, en fin, todo esto. Pero ante todo, cuando hago un ejercicio de comunicación, y en ocasiones el ejercicio de comunicación es con uno mismo, ¿no? Eh, Ese ejercicio de comunicación es con toda esta información que me está llegando, con toda esta información que estoy recopilando, ¿qué de esto me está quedando? Y ahí es donde uno genera estos espacios de comunicación. En las organizaciones pasa lo mismo. Las organizaciones tienen unas técnicas y unas metodologías de procesamiento y de vinculación y de relacionamiento de información todo el tiempo. Todo el tiempo están saliendo informes, reportes, todo el tiempo se está, y hoy en día sí que más, donde estamos en una sociedad altamente digitalizada y todo el tiempo esta capacidad de digitalización es evidente y entonces cada vez más datos hay, cada vez puedo hacer una muy buena conexión de esa información, pero donde nos estamos quedando cortos, y repito, afortunadamente esto ha venido cambiando, es cuando genero y cuando hago ese match, cuando conecto la información a partir de la comunicación. Entonces, miren una cosa, primero tengo los datos, creo que les decía, ¿no? Esa huella que quedó de una transacción. Eh, Cuando tengo entonces una buena conexión de los datos, cuando logro tener contextos y entender utilidades, entonces estoy generando información, ¿sí? Mucho de los sistemas de información, de hecho por eso se llaman así, llegan a este nivel. Los sistemas de información lo que buscan es, de hecho, yo soy ingeniero de sistemas, y a uno en la Universidad Nacional lo que le decían a uno es usted busque preservar y generar información, ¿sí? Porque el concepto en ese momento, yo soy ingeniero de hace varios años, ¿no? Eh, Era que la información era la capaz de generar transformaciones. Hoy en día sabemos que la información obviamente es una base, como vemos aquí en el triángulo, en esta pirámide, pues es una base, claro, sin información no hay nada. Pero realmente las verdaderas transformaciones se hacen cuando yo logro trabajar y trascender en esas etapas. Entonces, conecto los datos, genero contextos, encuentro información y mucho, repito, de los sistemas de información llegan hasta ahí, ¿sí? Y está bien. Eso no quiere decir que tengamos que querer hacer más con eso. El problema está cuando entiendo o creo que hasta ahí llega la situación. Y quiero a partir de esos datos entonces empezar a hacer reportes automatizados y entonces la gente empieza a utilizar BIs como sea, ¿no? Business Intelligence para todo y compran licencias y hacen tableros y entonces ya no salen los reportes en Excel, sino que ahora salen en BI, muy bonitos, eso sí, pero no tenemos el contexto, perdón, no tenemos la profundidad acerca de lo que estamos diciendo, ¿no? De realmente esto me está generando conocimiento, ¿sí? O lo que estoy haciendo es automatizando unos reportes que antes los hacía en Excel y ahora los hago en Power BI. Si es así, pues no he salido de esta, aunque cambié la herramienta, claro, cambié la herramienta de Excel a Power BI, si no genero una vista diferente, si no genero un ejercicio, una experiencia diferente, pues realmente lo que estoy haciendo es eso, cambiar una herramienta por otra, no está mal tampoco, pero me estoy quedando aún en el nivel de información. Todavía no estoy generando conocimiento. ¿Cómo logro generar conocimiento? Pues cuando tengo esta información y genero o conecto esto con un know-how. Fíjense que el know-how es ese saber, ¿no? El saber alrededor de el cómo sucede esto, cómo
o por qué nos está ocurriendo esto. ¿Será que, listo, ya sé qué es lo que está ocurriendo, pero no será que es que algunas variables que están aquí no se están visualizando? ¿Será que hay comportamientos que están ahí en los datos que no estamos viendo? ¿Será que em, tengo que imprimir una forma diferente de entender los datos para poder extraer de ahí cosas más valiosas? Y ahí es donde realmente estoy haciendo conocimiento. Cuando estoy produciendo conocimiento es cuando eh, hago esa conexión entre la información y el know-how. Que el know-how es particular, claro, total, ¿sí? El know-how es algo tan particular que incluso en empresas del mismo sector, incluso empresas que pueden ser empresas hijas de un grupo empresarial, como me pasa a mí en Ecopetrol. Ecopetrol es un grupo empresarial que tiene un montón de empresas. Uno va a una empresa y tienen sobre el mismo proceso, la misma disciplina, tienen un know-how diferente al mío y no está mal. De hecho, lo que yo quiero entender es por qué es diferente y en qué es más valioso, porque ahí es donde estoy generando conocimiento. Entonces, fíjense que la ruta de generación de conocimiento parte de un know-how. Como le decía hace un momento, ese know-how no es más que comunicación. Una comunicación en la que, y cuando digo comunicación no es sentarme a hablar con el otro, no necesariamente, ¿no? Una comunicación en la que estoy llegando a niveles de profundidad mayores de los que pudiera generar o los que habitualmente he tenido, ¿no? Y ahí es donde cuando logro estos niveles y implemento o conecto, ahí sí, herramientas que me catapultan estas capacidades como los Business Intelligence, pues estoy generando obviamente competitividad. Estoy siendo diferente a los otros. Pero fíjense que, como les decía, el asunto no es utilizar la herramienta por utilizarla, no es em, implementar un business intelligence porque sí, ¿no? Este reporte está chévere, este reporte está bonito, o es un reporte que utilizo mucho, todos los meses lo utilizo. Hagamos un BI de eso, ¿sí? Para que no tengamos el Excel. Y en eso soy muy enfático, no quiere decir que esté mal, no, está bien, ¿sí? Porque finalmente esto es una maduración que poco a poco se va realizando, que se va adquiriendo. Pero esa maduración solamente salta al siguiente nivel o solamente ocurre cuando realmente entiendo estos conceptos de fondo. Si no, la empresa va a seguir haciendo Exceles por Power BI, pero no va a saltar de ahí. Muchas empresas incluso a veces me llaman, nosotros en la universidad hacemos algunas consultorías o de forma independiente hago consultorías y entonces me dicen, profesor, pero es que mire, llevamos 2 años o 3 años, tenemos 50 tableros, dashboard, Power BIs, en fin, pero yo como que siento que como que esto es igual, ¿no? Como que es, de hecho, la misma gente dice, no, pues esto es como tener un Excel más bonito, ¿sí? Pero el asunto no es que no lo sea. El asunto es que posiblemente se están aplicando las técnicas necesarias para sacar el jugo que requerimos. Y ahí es donde quiero que vayamos hoy. Entonces, cuando logro activar ese conocimiento, cuando logro empezar a crear conocimiento, fíjense que el conocimiento se puede crear sin BIs. Mire que la, mm, el planteamiento que les estoy poniendo aquí no implica tener BIs desde el principio. Es solamente cuando yo tengo ya el conocimiento y le imprimo Business Intelligence, es ahí donde obviamente estoy construyendo competitividad, porque claramente sí, estas técnicas requieren, o más bien, catapultan una serie de experiencias que van a hacer que la situación sea diferente. Entonces, una empresa o una organización, no necesariamente es una empresa, ¿no? Puede ser una organización pública, privada, puede ser un ministerio, una dirección, puede ser una organización no gubernamental, una fundación, en fin. Cuando logra generar conocimiento a partir de los datos y imprime genera
una amalgama utilizando Business Intelligence como herramienta, ahí sí estamos siendo diferentes. Ahí sí puedo decir que estoy imprimiéndole competitividad a la organización. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿No? Digamos que resulta relativamente fácil decirlo o mencionarlo, pero eh, el cómo es donde vamos a explicar. Entonces vamos allá. Y parte de ese ejercicio quiero que lo entendamos con este, con este caso, ¿no? Tenemos aquí un tablero donde tenemos información, datos estadísticamente similares más bien. La información de la columna uno 2 3 y 4 tienen el mismo promedio, la misma varianza, la misma correlación. Es decir, alguien que a partir de medidas de tendencia central se acerca a estos datos va a decir, pues son datos similares, ¿no? Pues, está muy cerca. Pero cuando los pongo en una visualización, que es lo que está al lado derecho, fíjense que son bien diferentes, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que tenemos escenarios diferentes y que alguien a través de un know-how puede explicar esa diferencia. Y cuando la explica, está generando conocimiento porque está diciendo, no, mira, es que lo que tenemos en la columna 3 es las utilidades o las ganancias o las ventas de los últimos 3 meses. La primera, lo que está mostrándonos son las quejas, no sé, ¿sí? Entonces, claramente, ese know-how hace que todas las personas digan, ah, ok, no, ya entiendo. O sea que cuando la gráfica es así, quiere decir que está ocurriendo tal cosa. Y ese know-how es el que hace que se activen por allá otras experiencias. Entonces digan, ah, no, pues lo que tenemos que hacer entonces es realizar estas actividades, estas acciones. Tal vez si llamamos a los clientes o más bien si vendemos en las noches o si abrimos en horarios diferentes. Fíjense que ahí es donde generando conocimiento empiezo a ser competitivo. Entonces, teniendo claro esto, debe existir un paso a paso, ¿no? Una forma de realizarlo. Existen varias metodologías. Esta es una metodología que ofrece un libro bien interesante que se llama Visualizaciones Poderosas de un académico también de Harvard, en el que él dice, para poder usted llevar este potencial, lo primero que usted tiene que hacer es entender el contexto, ¿sí? ¿Qué es entender el contexto? ¿Qué es lo que le están pidiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita mostrar? ¿Para qué le necesita mostrarlo? ¿A quién necesita mostrarlo? Y ahí sí, cuando usted tenga el contexto, vaya y escoja la visualización. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que ustedes vean que no cualquier visualización dice lo mismo. ¿Qué características debo tener? ¿Qué tipos de visualización deben existir? Y luego debo encontrarle un sentido a partir de una generación de relación de información para orientar esa visualización y que las personas se enfoquen, para poder enfocar la atención en lo que decía el profesor John Tukey ahí al principio, en los insights. Cuando yo le muestro a la audiencia que estos son los puntos claves y que aquí es donde tenemos que centrarnos, claramente el escenario es diferente, ¿sí? No estamos en la misma posición. Una vez que eso se hace, pues ya sigue el proceso ya de diseño, es decir, dónde debo poner la gráfica, más grande, más chiquita, a la derecha, a la izquierda, el color, en fin. Eso también existen técnicas para esto, que por tiempo creo que no va a poder llegar hasta allá. Lo que sigue es evaluar. Muchos de los problemas de la comunicación efectiva a partir de los datos es que no se evalúa. Simplemente se presenta un BI, se hace, se desarrolla, se pone. Yo lo entiendo, entonces como yo lo entiendo, pues asumo que todos lo entienden.
y ya, y listo, y se va, y quedó, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es estarlo actualizando, estarle actualizando la información y estar mirando que no se vaya a caer, y bueno, en fin. Pero la evaluación no es solamente una evaluación técnica, no es solamente decir, bueno, qué tan rápido lo está haciendo, qué tantos datos está trayendo, sino es una evaluación funcional. En otras palabras, el mensaje que yo quería entregar, ¿sí se está entregando? Es decir, las respuestas, recuerden que un BI o un ejercicio de inteligencia de negocios lo que busca es responder preguntas. Las preguntas con las que arrancó el ejercicio del levantamiento de requerimientos del negocio y los objetivos de visualización, ¿sí se están cumpliendo? Y ahí es donde muchas veces fallamos, ¿sí? Asumimos que sí, pero no hay una retroalimentación efectiva. Y la retroalimentación no necesariamente es preguntarle al usuario, señor usuario, ¿usted entendió el tablero? Y el usuario pues posiblemente va a decir, pues sí, 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 se entiende que ahí está la gráfica subiendo y el otro bajando, no sé qué. Pero recuerden que una cosa es lo que yo estoy mostrando y otra cosa es lo que yo quiero dar a entender. Se supone que deberían ser las mismas, pero si no es lo mismo, el usuario ve una cosa y entiende otra. Entonces, por eso es clave hacer a mí siempre me ha gustado esta metodología porque resulta siendo sencilla y de una u otra forma tiene sentido. Entonces, vamos a hacer un recorrido muy rápido por esta metodología. Repito, mi invitación es a que le echen una revisada porque es ahí donde realmente estoy haciendo algo diferente. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que en ese entender el contexto, tengo que entender que mis análisis o mis datos o perdón, mi forma de procesar la información tiene dos grandes objetivos. Uno es explorar los datos y otro es explicar los datos, que son bien diferentes, ¿no? Entonces, si yo y los dos son súper válidos, ¿sí? Recuerden que aquí lo que yo busco es responder preguntas. Y entonces las preguntas que me hacen, tengo que también saberlas cómo enfocar. En algunas ocasiones, yo puedo responder las preguntas que me están haciendo si logro explicar unos datos. O en otras cosas, yo puedo responder las preguntas que me están haciendo si hago una muy buena exploración de esos datos. Pero lo importante es saber estas diferencias. Entonces, miren que la exploración lo que busca es descubrir información, ¿sí? Generar, extraer, eso tiene mucho que ver también con minería de datos. Hay unas técnicas que se pegan de otras para poder sacarle provecho. O por el otro lado, yo lo que quiero es explicar, es decir, mostrar una historia, contar una historia a raíz de un ejercicio que ya he identificado claramente, pero lo que necesito es comunicar, ¿sí? Y no necesariamente es la misma. De hecho, yo puedo hacer con los mismos datos una exploración y una explicación porque me están preguntando cosas diferentes, ojo, con los mismos datos. Esa es la magia de los datos, ¿no? Que los datos los puedo, por eso les decía que esto es como la energía, ¿no? Esto es inagotable, yo puedo usarlos en los cuantos quiera, dashboard que quiera hacer o en cuanto a ejercicio analítico que quiero desarrollar y no va a pasar nada, no se van a gastar, no se van a acabar, no se van a disminuir, todo lo contrario, en la medida en que yo logro conectar y hacer nuevas conexiones, pues van a agregar más valor. Entonces, este contexto inicial es el que quiero que empecemos a identificar, porque claro, recuerden que tengo que tener un objetivo, ¿no? Entonces, ¿ese objetivo cuál es? ¿Explorar o explicar? Y cuando tengo este contexto, pues claro, ya entiendo a quién va, ¿no? Esto va a personas, fíjense que hay algo muy básico, de hecho me ha pasado a mí, este año me pasó, uno asume, y en eso no se puede asumir nada, uno asume que este ejercicio de comunicación efectiva a partir de los datos, voy a entregárselo, lo va a ver más bien una población o unas personas que leen igual que yo, ¿no?
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como todos los occidentales. Pero puede que no. Y entonces, porque yo mi cuento, mi historia, la construí así, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pero si no ocurre eso, si el que está leyendo es una persona oriental o una persona que tiene una forma diferente de lectura, bien sea cultural o funcionalmente, que puede pasar también, pues obviamente mi historia no va a ocurrir lo mismo, ¿no? Léase un libro de, no sé, Gabriel García Márquez de la última página, la primera, a ver si leyó lo mismo, ¿sí? Entonces, estos contextos son fundamentales. Fíjense que aquí no hemos hecho ni siquiera la primera línea, solo estamos entendiendo el contexto. Y ahí es donde, repito, mucho de lo que está ahí implícito es escarbar know-how, ¿no? Cuando comprendí que mi población o lo que estaba viendo este tablero no era solamente las empresas filiales de Ecopetrol, sino que también dentro de las filiales de Ecopetrol existen filiales que están al otro lado del mundo en Asia. Ahí uno dice, ah, claro, con razones que me escribieron lo que me escribieron o me dijeron que no habían entendido esta información. Porque, claro, no necesariamente tienen que ser lo mismo. Entonces, este concepto es bien importante. Y el segundo que quiero que también nos llevemos es el cómo lo hago. Entonces, ese cómo, esa comunicación o esa comunicación efectiva, hay varias técnicas. A mí, esta persona particularmente me gusta mucho. No quiere decir que sea la única. Recuerden que la forma de narrar, pues puede cambiar, ¿no? Pero me gusta utilizar data storytelling cuando estoy comunicando porque el data storytelling se basa ya en una técnica que pues es vieja, ¿no? Eso no es de ahorita. Y muy fundamentada, muy trabajada, que es el storytelling. Y entonces lo que nos dice el data storytelling es que lo importante es construir una narrativa, es decir, un cuento. Un cuento en el que yo logro explicar los seres humanos somos narrativos, ¿no? A usted le ponen más cuidado cuando cuenta una historia y en esa historia está entregando información, no cuando usted entrega datos, no cuando usted lee una lista interminable de números o de letras. La capacidad de conexión del ser humano es muy pequeña y si usted no lo conecta con algo que realmente le importe, pues va a ser difícil entregar esa información. Buena parte de esa capacidad de conexión está en esto, en cómo logro conectar al ser humano con una narrativa efectiva. ¿Por qué es importante? Como les decía, pues porque hace posible una transformación, ayuda a persuadir, ¿no? Y a dirigir ciertos mensajes, y sobre todo vuelve tangible y real unos datos, ¿sí? Los datos, como les decía hace un momento, a mí siempre me gusta la comparación de los dinosaurios, porque tal cual pasa así, ¿no? Ustedes, no sé si ustedes han ido a los museos paleontológicos de la ciudad más cercana que tengan, con 8 o 5 o 20 o los huesos que encuentren se arman un dinosaurio, ¿sí? No se sabe si fue así o si realmente es así o no, pero ese es el cuento que le echan a uno. Y le dicen, mire, este es el tiranosaurio Rex, ¿no? Y entonces aparece ahí el muñeco y pintado y todo. Uno no sabe si esos eran los colores reales, pero uno se lo lleva así en la cabeza. Uno no se lleva en la cabeza los huesos, se lleva en la cabeza la imagen del muñeco. Pasa igual que aquí. Las personas no se llevan los datos en su cabeza, se llevan la historia que contaron o que le contaron. Claro, esa historia, si yo la vuelvo y la leo, si vuelvo y la digo, es una historia que tiene información, porque implícitamente se armó a partir de todo lo que veíamos, ¿no? Un contexto, bueno, en fin. Pero el hecho de crear y de narrar la historia fue lo que lo hizo diferente. Como cuatro elementos básicos para lograrlo: ser claro y conciso, combinar palabras con imágenes, mezclar, ¿no? Un poco de dinamismo en imágenes, crear historias atractivas, tal vez eso es lo más difícil de aquí, y cómo
logro llevar un mensaje que para la audiencia suene atractivo. La mejor forma de hacerlo es entendiendo la audiencia, ¿sí? Sabiendo quién es el que está ahí sentado y cómo voy a entregar esa información. Y identificando los insights, ¿no? ¿Qué es lo clave que quiero mostrarle? Yo quiero mostrarle que eso es lo otro. Yo no puedo en una visualización, en una comunicación, como pasa con todas las comunicaciones efectivas. En una comunicación efectiva se lleva uno o dos mensajes, ¿sí? Cuando yo me siento a hablar con, no sé, con mi hija o cuando me siento a hablar con mi esposa, cuando me siento a hablar con mis estudiantes y quiero hablar de forma más, no sé, personal, profunda, un poco más orientada hacia algo importante, uno no lleva 10 temas, uno lleva uno o máximo dos, ¿sí? Igual pasa acá. El data storytelling lo que nos dice es que tenemos que hablar, hacer una narrativa, que la narrativa puede ser larga, corta, como sea, ¿no? Eso no pasa nada. Lo que sí es claro es que tengo que identificar uno o dos insights importantes. Ahí es donde entonces empieza a conectarse esta metodología, porque entonces, claro, uno dice, bueno, y esto en últimas, ¿cómo se logra? ¿Cómo se lleva? Entonces, lo primero es entender los datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos nos está entregándole? Porque fíjense que, repito, ¿no? Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo tengo. Yo quisiera tener datos que me respondieran de todo, pero pues cuando voy y miro no tengo eso, ¿sí? Y el asunto no es decir, no, pues ahora mm, tenemos que volver a levantar la información, ¿no? Pues miremos qué hacemos con eso. En ocasiones sí, toca volver a hacer todo otra vez, pero no necesariamente es así. Yo puedo de pronto eh, mm, hacer o construir una narrativa efectiva sin necesidad de, posiblemente no va a explicar mucho de lo que yo buscaba, pero puedo orientarlo de pronto por otro lado. Y por eso es el primer paso fundamental, conocer los datos. ¿Qué tipos de datos son? ¿Cada cuánto me los entregan? Em, ¿Qué orientación puede tener estos datos? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuál es la frecuencia? Sí, el comprender este dato, ese contexto es fundamental. Yo aquí escribí algo importante, ¿no? Tómese un tiempo para entender ese contexto, porque eso después es lo que le va a ahorrar tiempo. Listo. Conozca los datos. Segundo paso, conozca las relaciones de los datos. Porque entonces allá el Data Storytelling me dice, identifique dos o tres insights claves. Realmente, y como lo decíamos al principio, un insight no es más que esa conexión que hago con la información y a partir de esa conexión hago como chispas y esas chispas es lo que identifico como algo novedoso. Digo, oh, ve, no me había caído en cuenta que los clientes compran más los jueves en la noche después de las 9 de la noche. ¿Qué hay los jueves después de las 9 de la noche? Entonces alguien dice, no, es que, no sé, el partido se acaba a las 8:30 y entonces la gente sale a comprar después del partido. Ah, ok, entendí algo, ¿sí? Ahí está el conocimiento. Pero esa relación de los datos no la comprendo sino hasta cuando la vuelvo explícita. Existen varios tipos de relación, yo aquí les puse algunos, tal vez los más importantes. ¿Cuáles son las relaciones de esos datos? ¿Sí? Un dato cómo se relaciona con otro. A partir de una comparación, ¿sí? Yo quiero comparar un dato con otro, el más alto, más bajito, en fin. Quiero hacer una relación a partir de una serie de tiempo, puede pasar también. Yo quiero relacionar una variable con relación al tiempo, es una relación. Quiero relacionar dos datos a partir de un ranking, ¿no? Quiero relacionar, y ojo con quiero relacionar un dato con otro a partir de la parte de un todo, ¿sí? Yo quiero mostrar que este dato es una parte de un todo, ¿sí? Y soy muy insistente en esto porque las gráficas de Pipe son de la gente, no sé por qué a la gente le gusta tanto las gráficas de Pipe, intentando mostrar muchas cosas, pero la gráfica de Pipe solamente me sirve para eso, para una parte de un todo. No me sirve para comparar, por ejemplo, ¿sí? No, ese no es el objetivo de una gráfica de Pipe. El objetivo de una gráfica de torta
es mostrar una parte mostrar la relación que hay entre una variable y el todo, ¿sí? Y obviamente eso tiene todos unas condiciones, ¿no? No pueden ser 200 partes. En fin. ¿Qué otra relación hay? Desviaciones. Yo quiero entender o quiero mostrar que esta variable tiene una desviación con relación a esta otra. Quiero mostrar una distribución, ¿sí? Cómo se distribuyen en la semana, cómo se distribuyen entre las regionales, cómo se distribuye entre los clientes, eh, en fin. Y la otra es una correlación, que es diferente, ¿no? Es diferente una desviación, una distribución y una correlación. ¿Dónde está la diferencia? En la relación de los datos, ¿sí? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? No, es que aquí lo que estoy viendo es que esta gráfica en la medida que sube, la otra baja, ¿no? O en la medida en que una sube, la otra también sube de una forma similar. Hay ahí entonces una correlación. Fíjense que las gráficas también expresan cosas diferentes y en ocasiones no identificamos esa relación. Entonces, esta es nuevamente un elemento fundamental. Decíamos, reconocer el tipo de dato, reconocer los datos, saber cuál es la relación con respecto a esos datos, pero primero tengo que saber qué tipos de datos tengo, ¿no? Identificar las relaciones y luego escoger el diagrama. No voy a, yo normalmente estos son, ya cuando llego a este punto, aquí hay una serie de actividades y de explicaciones que hay para cada gráfica. Por tiempo, obviamente, no lo voy a hacer, pero sí es importante entonces saber que existen diagramas que se asocian con las relaciones, ¿sí? Entonces, no solamente, como les decía, el diagrama de Pipe es un diagrama de comparación, no, porque el diagrama de Pipe se asocia con la relación parte de un todo. Cuando tengo claro eso, definitivamente la experiencia va a ser otra. Y entonces, para el final, recuerden que ya al final les decía en la metodología que hay que también centrarse mucho en el diseño, ¿no? En la parte ya ornamental. Entonces hay algunas cosas que se pueden o que se deben y que no se deben hacer. Aquí hay algunas. Em, Solamente por resaltar alguna. Siempre ordene, ¿sí? Eso es parte fundamental de esa carpintería, de ese diseño, que es un mínimo que tiene que tener. El orden puede ser el que usted quiera, claro, dependiendo de la relación, ¿no? Piense que hay una relación que se llama ranking. Y entonces, si yo quiero mostrar un ranking, pues el orden es ascendente o descendente, dependiendo de la variable que quiero mostrar. Pero puede que el orden sea alfabético, válido también. Si yo quiero mostrar una relación en el que no hay una implicación, de pronto con variables categóricas tal vez, en el que no me interesa mostrar una tendencia o un recorrido temporal, pues de pronto es más fácil ordenarlo por orden alfabético para que el usuario vea, ¿no? Si quiere identificar dónde está su ciudad, dónde está su nombre, pues haciéndolo con orden alfabético lo puede encontrar más fácil, ¿sí? Pero siempre debe existir una lógica jerárquica basada en el orden. Y de las cosas que no se pueden hacer, ¿sí? Ahí les puse varias. De las cosas que no se pueden hacer, no utilizar gráficos 3D, por ejemplo. Para mí eso es fatal. Los gráficos 3D fueron inventados, bueno, fue inventados, no, realmente fueron inventados hace años, pero fueron posicionados eh, mm, lastimosamente por Excel hace varios años. Y los gráficos en 3D realmente no agregan valor para nada, ¿no? Hay veces, hay gente que dice, no, que se ven más bonitos. Pero es que como aquí yo lo que no quiero es que se vea bonito, sino que se vea el mensaje que es, ¿sí? Claro, a través de un buen diseño, a través de unos buenos colores, pero lo que me interesa es que impacte realmente. Entonces, miren que no solamente importa reconocer los datos, no solamente importa reconocer la relación de esos datos.
No solo importa construir el mensaje, que en este caso, pues les decía yo que usando Data Storytelling pueden hacer ese mensaje, sino que también tengo que enfocarme en esta carpintería. ¿Qué de esto puedo eliminar, quitar, poner? ¿Cómo puedo simplificar el escenario? ¿Cómo puedo limpiarlo para tener una mejor percepción? Estas preguntas son fundamentales al momento de construir un buen ejercicio de desarrollo. Y ahí entonces cierro con esto, vienen algunos atributos, ¿no? Porque entonces tengo que tener claro que los seres humanos, pues no, los seres humanos somos visuales, ¿no? La mayoría de la información entra por los ojos y debo entonces entender que existen atributos que manipulándolos puedo hacer que se resalte algo o que se opaque, que se, que recuerden que también la metodología nos decía, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que quiero que se visualice más? ¿Qué es lo que quiero que se resalte? Pues existen varios atributos. Resaltar no quiere decir solamente pasarle un resaltador por debajo. Resaltar algo puede ser de pronto mostrarlo con mayor altura, posiblemente mostrarlo con mayor ancho, cambiar la forma, eso hace que se resalte, eh, encerrar el color, claramente es un resaltador, generar algún tipo de curvatura en una gráfica o en un esquema diferente donde naturalmente era todo plano. Entonces miren que no hay una sola forma de hacerlo, ¿sí? Cuando hablamos allá en la metodología de resaltar, pues existen varias formas de resaltar, dependiendo nuevamente de la relación que yo estoy mostrando, pues la forma como quiero resaltar también va a ser diferente, ¿sí? En algunas cosas el color no va a servir de nada. De pronto la orientación va a ser un poco más, más útil o va a ser un poco más necesaria. Entonces ya con esto termino, solamente voy a mostrarles un ejercicio, bueno, este era el que les quería mostrar, ¿no? Que no es lo mismo leer de izquierda a derecha que derecha a izquierda, arriba hacia abajo, pues ya les decía. Algunos ejercicios donde no, qué es lo que no se debe hacer. Estos son traídos de trabajos míos, pues de mis estudiantes. Este era un súper trabajo de investigación, o es un trabajo de investigación muy, muy importante en la Universidad Nacional sobre unos temas ambientales. Le quité todo lo que pudiera de pronto ser susceptible. Em, pero miren que lo que intentaba hacer el estudiante, y fíjense que era un estudiante, era una tesis de maestría, o sea, tampoco era que fuera una persona que hasta ahora está entendiendo, no sé, el concepto de la relación de los datos, no. Los errores podemos cometerlos todos, por eso es importante siempre estar muy pendiente de esto, de la comunicación efectiva a partir de los datos. Entonces, lo que él quería mostrar era comparar unos escenarios y le parecía interesante compararlo con gráficas, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, quitémosle entonces en vez de los números tenía porcentajes y todo esto. Yo le decía, quítale todo eso y deje solo las gráficas, como están aquí. Si usted logra entender cuál es la gráfica que tiene el negro más amplio, el área sombreada en negro más amplio, el área azul más amplia, pues ya, pues usted que conoce los datos, dígame cuál es. No lograba identificarlo. Yo decía, bueno, entonces imagínese, si usted no lo logra identificar, que usted es el dueño de pues que usted fue el que creó esos datos, ¿cómo va a pedirle a un usuario que compare áreas en un diagrama de torta? De ahí la importancia, y por eso les decía hace un momento, entender la relación de los datos que yo quiero presentar es fundamental. eh, la relación de los datos que yo quería o que quería presentar es una relación de comparación, pero las gráficas me están diciendo otra cosa. Entonces lo que habrá que hacer es entonces un diagrama de barras donde la comparación sea más efectiva, ¿no? Y solo dejo otro ejemplo aquí, gráficas 3D. Imposible, esto no hay forma de que lo lea. Entonces yo le decía a la persona, bueno, dime cuánto es
entre 33 y 36 para el Q3. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, venga, a ver, 33 y 36 eso es como 1 punto, ¿qué? Como 1.1 por ahí, 1.9, 1.09, 1.19, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene que decirle al usuario que adivine o que le ponga más valor o que haga un esfuerzo adicional, pues ya perdió el usuario. Y la gráfica no sirvió de nada. Para eso ponga una tabla entonces y pues el usuario lo ve más fácil. Entonces, eso era lo que les quería mostrar hoy. Solo un breve repaso por estas metodologías en las que quiero que, sobre todo, resaltar el mensaje que les decía al principio. Primero, los BIs, la plataforma, la herramienta de BIs, los que han sido estudiantes míos lo saben, yo soy muy enfático en eso. La herramienta de BI no te hace diferente. La herramienta de BI hace diferente los reportes, pero el que hace diferente o el que le saca el jugo a la herramienta de forma orientado hacia una transformación real es la organización. Cuando construyo conocimiento y cuando incorporo know-how ahí. Y el segundo gran mensaje es la forma impacta, ¿sí? La forma como comunico los datos hace parte de ese know-how que estoy diciendo que está diciendo hace un momento. La forma como entrego estos mensajes hace parte de la diferencia que quiero mostrar en esa capacidad de transformación. Entonces, con esto cierro mi, mi sesión. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues como siempre agradeciéndoles por su participación.